Entonces, les decía que siempre pues nos gusta como hacer un pequeño como repaso o revisión de lo que trabajamos en las sesiones de trabajo anteriores. Este taller entonces, un taller corto, solamente de 6 encuentros, ya esta es nuestra última semana de trabajo. Y pues básicamente lo que estamos trabajando es una pequeña introducción para que ustedes conozcan un poco sobre la estructura del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y conociendo esa estructura básica de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues como que tengan unos elementos para que puedan, digamos, en la medida que van avanzando en su carrera, como que se vayan enfocando hacia dónde pueden irse orientando sus trabajos y, digamos, ir dando pinitos en algunas empresas en las que pueden ir acompañando esas implementaciones de sus sistemas de gestión, a pesar de que no tengan pues como todavía la licencia, pero pueden ir apoyando todo el tema de implementación mientras se van como familiarizando bastante y van avanzando en sus carreras y obteniendo la licencia respectiva. Entonces, vimos la primera, pues como los primeros encuentros, vimos el tema de los requisitos normativos asociados con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vimos que básicamente son dos normas, el decreto 1072 y la resolución 0312 de 2019, que esas dos normas, pues básicamente lo que nos permiten es, digamos, la una define el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en su contexto global, es decir, todo el contexto general, mientras que la resolución 0312 lo que hace es que flexibiliza un poco la implementación de ese sistema de gestión mediante lo que conocemos como los estándares mínimos. Y que básicamente esas son las dos normas, digamos, base a tener en cuenta en el tema de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vimos también, con base a lo que establece la norma, sobre todo la resolución 0312, que es la que más específica trae esa información, qué elementos deben tenerse en cuenta para aquellas personas que implementan los sistemas de gestión en una empresa, que diseñan e implementan, y vimos pues como los dos alcances, tanto el de diseño e implementación como para cada una de los grupos de empresas que están definidas en la resolución 0312. Vimos la semana pasada también la estructura del ciclo de mejora continua, del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Vimos como el contexto general de ese ciclo PHBA y vimos cómo esos requisitos que están definidos en el decreto 1072, que componen el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se distribuyen cada uno en cada una de las etapas de ese sistema, de ese ciclo PHBA, qué actividades pertenecen al planear, cuáles al hacer, cuáles al verificar y cuáles al actuar, como a modo de resumen. Y recuerden que los archivos con los que trabajamos los tienen disponibles en la carpeta del Drive para que puedan descargarlos, porque ahí tienen como compartir la información para que la puedan revisar sin ningún problema. Y esta semanita entonces ya nos vamos entonces a entrar a mirar cómo es eso de los estándares mínimos. Entonces ya vimos la estructura del sistema de gestión completa. Ahora vamos a ver entonces eso cómo se cruza con los estándares mínimos, y que esos estándares mínimos pues se encuentran definidos en la resolución 0312 del 2019, y pues que digamos que es el primer paso para que una empresa tenga un acercamiento con esa implementación de sus sistemas de gestión, y que ese primer acercamiento, pues digamos, aunque no lo exime de cumplir con todos los requisitos que establece el decreto 1072 en cuanto al sistema de gestión, pues digamos que sí es el mínimo requerido en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como lo mínimo que se pide, sin, vuelvo y hago la aclaración, sin que eso no, digamos, no lo exima de que debe cumplir todos los requisitos completos, sino que, pues, digamos que lo llaman estándares mínimos. Es lo que esperaríamos que mínimamente una empresa, dependiendo de su número de trabajadores y su nivel de riesgo, tuviera implementado en materia de el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es como ese primer alcance, y eso es lo que vamos a trabajar, pues, como el día de hoy. No sé si de pronto les han surgido dudas, preguntas sobre lo que trabajamos, si tuvieron tiempo de revisar y les han surgido nuevas dudas, o si empezamos a trabajar con el tema el día de hoy. Profe, buenas noches. Profe, es que revisando en el Drive
A mí no me aparece la información, no sé si de pronto mi correo no está todavía ahí. Pues yo lo había escrito la primera vez, pero no me aparece la información a mí. Espérame, ya te vuelvo a compartir acá Para ver si me colabora, sí, profe. la Gracias. carpeta, porque incluso pues, o sea, está para cualquier usuario de la IU digital, o sea, no está sesgado a algunos correos en específico, sino que ingresando con el correo de la IU digital, con ese deberían poder ingresar sin problema. Acá te lo volví a copiar en el chat para que porfa validemos si sí o si no te da acceso a esa información. Porque sí es muy importante que puedan ir descargando esa documentación que vamos trabajando para que la vayan teniendo. Y son documentos pues, de trabajo. Esa carpeta se ve con archivos, profe. ¿Cómo? La carpeta que acaba de compartir se ve con archivos. Ya no te entraba la carpeta, no hemos dado archivos. Sí, o sea, ahí en este momento aparecen 2, 4, 5 archivos. Sí, ya Sí. pude ingresar, sí, porque no me dejaba, profe. Listo, perfecto. Sí, de hecho, como les digo, simplemente ingresando con el correo de la IU digital, o sea, validando que estén logueados con el correo de la IU digital, les debe permitir ingresar a esa carpeta porque no la tengo ni restringida, o sea, solamente la tengo restringida a que sea un usuario de la IU digital. De resto, cualquier persona puede ingresar sin ningún problema a descargar la información. Bueno, entonces, en cuanto a los estándares mínimos, ¿qué es importante entonces tener en cuenta con relación a los estándares mínimos? Te recuerden que los estándares mínimos se encuentran descritos en la resolución 0312 y que básicamente, pues digamos que tenemos 3 grupos de empresas y que esos grupos de empresas dependen entonces del nivel de riesgo de la empresa y del número de trabajadores. Y que en función de esa combinación está entonces la cantidad de estándares que a cada una de las empresas se les exige. Entonces, digamos que dependiendo en cuál me ubiquen, me van a aplicar o 7 estándares, o 21 estándares, o 60 estándares. Digamos que es como el paquete completo. Entonces, el grupo completo de estándares mínimos está compuesto por 60 estándares. Si yo soy una empresa clasificada en nivel de riesgo 1, 2 y 3 y tengo 10 o menos trabajadores, entonces solamente me van a aplicar 7 estándares. Si soy una empresa a nivel de riesgo 1, 2 y 3, pero ya tengo entre 11 a 50 trabajadores, me van a aplicar los 21 estándares. Y si soy una empresa, ¿cierto?, de más de 50 trabajadores, independientemente del nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4, tengo más de 50 trabajadores, o independientemente del número de trabajadores, tengo un nivel de riesgo 4 o 5, en ese caso entonces voy a tener que aplicar todos los estándares. ¿Listo? Recuerden que lo vamos a hacer siempre, si a una empresa le aplican varios niveles de riesgo, lo van a hacer siempre con el nivel de riesgo mayor, ¿cierto? Siempre lo van a trabajar con el nivel de riesgo mayor porque es el más exigente. Entonces, si tengo empresas que tengan, por ejemplo, actividades económicas que son nivel de riesgo 1 y 5, entonces siempre me voy a ir por los 60 estándares porque el nivel de riesgo más restrictivo es ese nivel de riesgo 5, es decir, el que me obliga a tener más cantidad de estándares. Entonces, siempre debo hacerlo con el más restrictivo, con el más grande. ¿Eso cómo puede pasar? Digamos que ya se los he puesto, ¿cierto? Digamos que soy una empresa de construcción, pero tengo oficinas administrativas. Entonces, el personal administrativo puede ser nivel de riesgo 1, porque jamás va a obra, pero la actividad económica principal, es decir, el personal operativo, el personal que trabaja por la razón de ser de la organización, es nivel de riesgo 5. Entonces, en ese caso me aplican los 60 estándares por tener una actividad económica clasificada en nivel de riesgo 5. Entonces, siempre me voy a ir con el más restrictivo, con el que más cantidad de estándares me exijan. ¿Cómo me gusta mostrarles para que ustedes me entiendan esa clasificación de los estándares? Entonces, voy a dejar de presentar aquí, voy a mostrarles por este lado, ¿cierto? Tengo la norma,
para que ustedes miren de dónde saco la información que les voy a compartir en un Excel que yo manejo. ¿Listo? Entonces, esta es la resolución 0312, que es la norma donde se encuentran los estándares mínimos. Y recuerden entonces que esta norma viene sectorizada o viene, digamos, separada por esas 3 categorías de empresa que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces acá están, me va a decir, ¿cierto? En el artículo 3º me va a presentar cuáles son los estándares mínimos que le aplican a las empresas de 10 o menos trabajadores clasificadas con nivel de riesgo 1, 2 y 3. Y si yo vengo y cuento, acá me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso yo ya les decía que les aplican 7 estándares, ¿sí? Ahora, si yo voy y miro el siguiente grupo de empresas, las empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas en niveles de riesgo 1, 2 y 3, entonces en ese caso vamos a tener 21. Si yo vengo y cuento de acá para abajo, hay 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿cierto? 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y si yo vengo y busco las empresas de más de 50 trabajadores de cualquiera de los 5 riesgos o de menos trabajadores riesgo 4 y 5, acá van a aparecer los 60 estándares, ¿sí? Eso que ustedes tienen acá en la norma, ¿listo? Digamos que la ventaja es que acá se puede copiar y pegar, ¿cierto? Digamos en esta versión, que es la versión online, que es la misma que ustedes tienen compartida en la presentación, la versión digital, ustedes pueden copiar y pegar la información sin ningún problema. ¿Cuál es el punto? Pues que cada vez ir a buscar en la norma, ¿cierto? La información se le vuelve a uno un poquito compleja, ¿cierto? Entonces, digamos que uno lo que hace es como que trata de manejar la información un poco más resumida o consolidada para que visualmente sea mucho más fácil de trabajar. Entonces, ahí en cada uno de esos artículos están los requisitos o los estándares que le aplican dependiendo de cada una de las empresas que le aplican a cada una de las empresas, ¿sí? Ahora, adicional a esos requisitos, entonces, es muy importante que tengan en cuenta, perdón, estoy subiendo, es bajando, que adicional a los requisitos, ustedes van a encontrar también acá en la norma, en el artículo 27, la tabla de los valores de los estándares mínimos. Y lo que hace esta tabla de valores es que coloca cada uno de los estándares, ¿cierto? Entonces, desde el 1.1.1 y viene y baja, 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 hasta el 7.1.4, ¿listo? Y si ustedes cuentan, esto en total son los 60 estándares que hay arriba que aplican para las empresas más grandes, ¿cierto? Entonces, miren que esa información la tienen directamente en la norma. Ahora, ¿yo qué tengo? Que les voy a compartir. Entonces, yo tengo esa misma información que tiene la norma, pues yo la tengo en un Excel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil uno poder manejar la información en un Excel para poder simplificar, ¿cierto? La información y que sea mucho más fácil buscar y tener todo en un solo sitio, además de que nos va a permitir calificar cada una de las empresas dependiendo de los estándares que le aplican. Entonces, miren que esa información que estaba allá en el online, en la norma, la resolución 0312, yo la tengo acá resumida. ¿Cómo que resumida? Entonces, mire, yo tengo acá una pestañita para las empresas de 10 o menos trabajadores, niveles de riesgo 1, 2 y 3, que es ¿cuál? Que es el artículo 3º de la resolución 0312. Entonces ya usted viene aquí y acá tiene resumidos, ¿cuántos? Los 7 estándares que estaban allá en ese artículo 3º. Tengo también resumidos los 21 estándares, ¿cierto?, que le aplican a las empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas con riesgo 1, 2 y 3. Y esa misma tablita que estaba ya en la norma, yo la tengo ya acá bonita, por decirlo así, consolidada en el Excel. Y los 60 estándares que le aplican a las empresas de
más de 50 trabajadores o las de, independientemente del número de trabajadores, las que sean a nivel de riesgo 4 o 5, también la tienen aquí, ¿sí? Es lo mismo que hay en la norma, ¿cierto? Pero ya en Excel. Es simplemente como una herramienta de trabajo o un documento de trabajo que lo que toma es la información que está allá en la norma, la cogí y la puse ahí en el Excel para facilidad de manejo. No sé si vamos ahí, si voy muy rápido, si hasta ahí me han entendido. Profe, yo voy bien. Listo. Muy importante que si no me la cogen, me digan para que sepan, porque es fundamental que ustedes sepan dónde buscar la información, ¿cierto? Y cómo buscarlo. Entonces, para que lo tengan y lo puedan manejar, es fundamental que aprendan a distinguir la herramienta, ¿cierto? Es algo muy simple. O, pues, básicamente uno puede ir a la norma también a buscarlo directamente. Esto simplemente es como para facilitar un poco el manejo. Bueno, entonces vamos a mirar los estándares, ¿cierto? Entonces, un estándar es un requisito, ¿cierto? Entonces, digamos que un estándar es algo que yo puedo evidenciar, algo que yo puedo verificar. Y resulta que cuando en seguridad y salud en el trabajo se habla de estándares, hay que ser muy explícitos porque ese estándar que a mí me están exigiendo, como es algo que yo tengo que evidenciar, es decir, yo tengo que tener la forma de soportar eso que me están pidiendo, ese requisito que me están exigiendo, tengo que poderlo verificar, poderlo evidenciar, poderlo demostrar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan, ¿cierto? Y se vayan y estudien muy bien esos criterios y ese modo de verificación que cada uno de los estándares trae definidos. ¿Por qué? Porque eso se complementa con el requisito específico que determina el decreto 1072. Recuerden que yo les compartí un Excel desde la semana pasada, donde están cada una de las actividades que conforma el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que debe cumplir. Entonces hicimos el ejemplo, ¿se acuerdan que revisamos el tema de contratistas? Entonces ahí está el qué. Aquí en esta parte les van a decir el cómo se verifica. Es decir, y si a mí me están diciendo el cómo se verifica, significa que me están dando la guía para yo como empresa saber cómo debo montar la evidencia o cómo debo tener la evidencia que sustente el cumplimiento de ese requisito. Entonces, es muy importante que uno aprenda dónde buscar la información, porque esto es lo que un auditor va a pedir o un inspector del ministerio va a pedir. Lo que acá me están diciendo, modo de verificación. Entonces, si bien es cierto, hay muchas formas de yo cumplir el requisito, ese modo de verificación sí lo tengo que tener muy claro, porque si me están diciendo que un documento, yo tengo que tener un documento. Si me están diciendo que un soporte, tengo que tener el soporte pago. Si me están diciendo que debe ser evidencia física, debo tener evidencia física, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esa evidencia, de ese modo de verificación, es muy importante que yo vaya construyendo ese respectivo requisito en la medida que voy implementando el sistema de gestión. Entonces, miren que es trazable, ¿cierto? En el decreto 1072 me dice el que debe cumplir el requisito, y si yo vengo y soy, digamos, como inteligente en entender la norma, ya acá me están diciendo de una vez, venga, a usted qué le van a pedir en el momento que le auditen ese requisito que usted debe cumplir como parte del sistema de gestión. Entonces, es, digamos, cruzar la información y garantizar que esa información se integra. Entonces, para cada requisito está definido cuál es el requisito, que es lo que se denomina acá como el ítem. Está el criterio, que básicamente el criterio es como un resumen de lo que establece la normatividad con relación a ese criterio específico.
¿sí? Entonces es como un resumen. No lo van a encontrar tan detallado como en el sistema de gestión, como en el decreto 1072, pero sí le da a uno idea de qué debe cumplir ese requisito. Y miren que adicionalmente le da a uno que la información del modo de verificación, es decir, cuál es la evidencia que me va a sustentar que ese requisito sí se cumple. Entonces, para cada uno de los 60 requisitos que componen el sistema de gestión, acá aplicado en estándares mínimos, se entiende de esa manera. Entonces, ojo que estas tablitas, estas 3 tablitas, obviamente, si ustedes vienen y buscan, eso es como acumulativo, ¿cierto? Digamos que en este que es el más grande, donde están los 60, ahí van a estar todos los 60 requisitos. Aquí en este solamente van a estar 21 de esos 60. Y acá solamente van a estar 7 de esos 60. ¿Cierto? Entonces, digamos que si ustedes los quieren ver todos, deberían ir a buscar el más grande, que es donde está la última pestañita. ¿Listo? Y es exactamente el mismo modo de verificación. Miren, por ejemplo, ¿cierto? Que para las empresas pequeñitas, ¿listo? Lo primero, ¿cierto? Es la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión. Y miren que el modo de verificación es exactamente el mismo. Solicitar un documento de soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soporte de la persona asignada. Este requisito es el mismo aquí, ¿cierto? O acá. Lo único que va a cambiar es lo que debe cumplir la persona responsable del diseño e implementación del sistema, porque ya lo vimos. Recuerden que decía, si es una empresa, pues dependiendo del tipo de empresa, me va a pedir ciertos documentos que sea uno profesional, técnico, tecnólogo, el curso de 50 horas y la experiencia. ¿Sí? Entonces, miren que es el mismo, simplemente que dependiendo del tipo de empresa puede variar. Marisol, cuéntame. Profe, qué pena, le pregunto. Este documento que usted nos dio en Excel, si de pronto alguno necesita hacer un trabajo en la empresa, puede referenciarse de este tranquilamente. Sí, incluso yo se los voy a compartir en la carpeta del Drive. Gracias, Y profe. es la norma, o sea, literalmente, yo no me estoy inventando nada. Eso tal cual es lo mismo que está en la norma. Mire, es el artículo 16 de la resolución 0312, simplemente que yo lo tengo en Excel. Entonces usted perfectamente lo puede utilizar, copiar, pegar sin ningún problema, porque es lo mismo que en la norma, simplemente que yo ya lo tengo copiado al Excel para facilitar el manejo de la información. Gracias, profe. Con todo el gusto, Marisol. Entonces sí, o sea, yo ahí no, les admito, yo ahí no estoy inventando nada, simplemente es una forma en como yo he encontrado, digamos que es mucho más fácil manejar la información para no tener que estar abriendo la norma cada vez y pues obviamente simplifica mucho para uno poder buscar, filtrar y aplicar, digamos, en cada una de las empresas en las que uno vaya a hacer la aplicación de los estándares mínimos. Por eso es tan importante que lo aprendan a manejar y simplemente citan y referencian la resolución 0312, el artículo que les aplica específicamente. Entonces, ese es como el contexto general de cada uno de esos requisitos, ¿cierto? Entonces, en la tablita por cada uno, ¿cierto? Van a encontrar entonces el ítem, el criterio y el modo de verificación, ¿cierto? Entonces, ahí me está diciendo el qué debo verificar dependiendo de cada uno de los requisitos. Y pues eso va a variar, ¿listo? Entonces miren que hay requisitos tan específicos, ¿cierto? Como por ejemplo en la política, ¿cierto? Entonces me dicen, la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá está el requisito. Entonces, acá está el requisito, me dice que debe existir una política de seguridad y salud en el trabajo por escrito, que debe estar comunicada al COPAS, que la política debe estar fechada y firmada por el representante legal y que tiene que contener estos requisitos. ¿Listo? Entonces, miren que acá es casi que lo mismo que establece información que está en el decreto 1072 y que básicamente le están colocando a usted acá que debe cumplir esa política. Entonces, ahora, ¿cómo se evidencia, cierto?
que esa política sí cumple. Entonces le dice, a ver, solicite la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y confirma que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio. Entonces le está diciendo que incluya ¿qué? Que incluya, ¿cierto?, estos criterios que están acá. Le dice, incluye como mínimo el compromiso con la identificación de los peligros, proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, el cumplimiento de la normatividad vigente, ¿cierto? Entonces, mínimo eso. ¿Qué más le dice? Que además de esos criterios, le dice, validar para la revisión anual de la política como mínimo la fecha de emisión, que esté firmada por el representante legal actual y que estén incluidos los requisitos normativos actuales. Entonces, le están diciendo, y eso me ha pasado. Políticas desactualizadas, firmadas de hace 2 años, ¿listo? Tienen que tener la respectiva anotación de la última, así no haya cambiado la política, pero debe de decir revisada, y la última revisión debe de ser de no más de 1 año, dependiendo de la fecha de creación de la política. ¿Y qué más le dice? Vea, con relación a esa política, coja a uno de los integrantes del COPAS, ¿listo? Y a uno de sus integrantes del COPAS usted le va a preguntar sobre la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debería de pasar? Que ese integrante del COPAS conozca esa política, entienda que esa política la han divulgado en las reuniones del COPAS, sabe dónde está publicada. ¿Por qué? Porque dentro del requisito, dentro del estándar, está diciendo que esa política tuvo que haber sido comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, miren que es muy simple. O sea, realmente es como que a usted le están diciendo de una vez qué le van a preguntar, qué le van a revisar. Entonces, conozco muchos que tienen la política, ¿cierto? Que existe la política de seguridad y salud en el trabajo, va uno y mira, eso ni que está firmado. Va uno y mira, coge usted a uno de los del COPAS y no tiene ni idea. Entonces, como dicen por ahí, ya estamos avisados. Entonces, en guerra avisada no muere soldado. Yo ya sé cómo me van a verificar ese requisito, tengo que garantizar que cumplo mínimo eso que me está diciendo ahí la norma en cuanto a verificación. Juan, cuéntanos. Profe, y en caso que llegue y pregunten un documento y no lo encuentren, eso es un hallazgo, ese hallazgo donde se va registrando, donde se va Bueno, entonces, plasmando. exacto. Entonces, miren, entonces, estos cuadritos tienen como la guía, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que a uno se le olvida como que esto existe. ¿Por qué? Porque eso que Juan me está preguntando es el tema de la calificación de los requisitos. Entonces, ya les voy a explicar el tema de la calificación. Entonces, resulta que cuando yo como empresa, hay digamos como 2 momentos en los que uno hace, pues digamos, un momento inicial y un momento anual en el que uno hace esta calificación. Entonces, la primera vez que usted empieza con el sistema de gestión, usted hace lo que llamamos la evaluación inicial del cumplimiento de estos requisitos. Si usted viene y se califica, ya les voy a mostrar el tema donde dice valores y calificación, usted viene y se califica y dice, bueno, de 100, que ya les voy a explicar cómo se califica, de 100 cumplo el 20, ¿cierto? Entonces mi puntuación me dio 20 y esa es como mi línea base, mi punto de partida. Y resulta que uno se va moviendo al año, ¿cierto? Que es lo que hay que hacer ahorita a principios de año. Usted hace una revisión anual y hace un reporte a la ARL y al Ministerio del Trabajo. Entonces usted le dice, vea, sí, voy en tanto por ciento, que se supone que usted debería cumplir el 100% de esos estándares mínimos ya a estas alturas. Pero uno no dice mentiras y uno dice lo que va cumpliendo hasta el momento. Entonces, a veces solamente nos quedamos aquí, en la tablita de los valores y calificación, porque es la que uno va manejando. Uno dice, ay, sí, vea, he subido a tanto, llevo tanto, ¿cierto? Entonces uno se queda como que acá solamente, pero si miran esta tabla solamente trae el estándar, trae el nombre del requisito, más no me coloca ahí ni el criterio ni el modo de verificación. Eso lo encuentran es en la tabla complementaria. Eso porque es importante que lo tengan en cuenta, muchachos, porque aquí es o cumple totalmente o no cumple el requisito. Entonces, uno a veces se dice mentiras, ¿cierto? Entonces, resulta que volvemos al ejemplo de la política. Yo cuando pondría, y ya les voy a explicar el no aplica cuando es la única forma en que se utilizan, ¿cierto? Entonces, mire que es, las 2 opciones de calificación son cumple totalmente
o no cumple o no aplica, ¿cierto? Entonces, cumple totalmente, no cumple o no aplica. Ahí no dice cumple parcialmente, ¿cierto? Entonces, usted me dice, profe, y entonces uno cómo hace si ahí va más o menos, ¿cierto? Que casi, entonces usted tiene la política, ya se la firmaron, pero no la conocen los del COPAS, entonces usted le toca colocar que no cumple, porque el requisito completo, tal y como lo pide la norma, no se cumple. Entonces, ahí no hay puntos medios, o lo cumple en su totalidad o no lo cumple. Entonces, acá toca ser muy honesto. Tengo para evidenciar el requisito completo, tal y como me lo pide el estándar de verificación. Si hay alguna de esas cositas que yo no cumpla, no cumplo, ¿cierto? Entonces, me rajé. Ese requisito no lo cumplo. Si puedo garantizar que todos los requisitos que tengo ahí, que todos los criterios que define el estándar se cumplen, entonces yo puedo calificar como que cumplo totalmente. Entonces, muchas veces uno se engaña, ¿cierto? Uno se engaña porque en la calificación a uno se le olvida ir a revisar, venga, ¿y cómo es que eso se verifica? Ah, sí, entonces miren, algo tan sencillo como que tengo acá el comité de convivencia laboral, ¿cierto? Entonces, usted me dice, profe, pero es que no hemos hecho ni la primera reunión, ¿cierto? Entonces, yo le digo, está integrado, pero no tiene actas de reunión. No cumple, ¿cierto? Entonces, usted tiene conformado el comité, pero no se reúne. No cumple, ¿cierto? Por más que usted quiera mentirse, acá cuando viene y dicen los valores de calificación, en la conformación del comité de convivencia laboral. Porque este estándar, ¿cierto? Mire que supuestamente me dice solamente conformación. Entonces me dice, sí, yo hice las votaciones, tengo el acta, pero no he hecho ni la primera reunión. No, se rajó. Porque ese requisito usted lo tiene que evidenciar de forma completa acá. Solicitar documento de conformación del comité de convivencia laboral, verificar que esté integrado de acuerdo a la norma y que se encuentre vigente. Solicitar las actas de las reuniones, como mínimo una reunión cada 3 meses, y los informes de gestión del Comité de Convivencia Laboral verificando el desarrollo de sus funciones. Eso significa que cuando usted dice que cumple todos los requisitos es porque cumple todos los requisitos, ¿cierto? Si hay alguno de esos que usted no cumpla, se peló, ¿cierto? Entonces no lo puede poner como que cumple. Entonces, súper importante que no se queden solamente con el nombre del requisito, sino que hay que ir a mirar siempre esa evidencia para poder garantizar que lo cumple en su totalidad. Porque a veces uno entiende algo y la norma le está exigiendo a uno un poquito más, ser más específico o tener más documentos. Entonces hay que ser muy cuidadosos como en ese aspecto. ¿Vamos hasta ahí? Juan, cuéntame. Profe, por ejemplo, ahorita en enero, cuando toque enviar ese requerimiento allá al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, esa tabla de valores y calificación, ¿yo la bajo de allá del sistema o tengo que tener mi tabla lista para cargarla? ¿O cómo es ese sistema ahí? Entonces, el sistema califica directamente allá. Es decir, tú le vas calificando ahí requisito por requisito en ambos, en la ARL y en el Ministerio del Trabajo. En ambos, cada uno tiene su plataforma y la plataforma lo que tiene es exactamente estos mismos requisitos, tal cual. Entonces, uno lo que tiene es su propia lista, ¿cierto? Su propia calificación y simplemente lo que uno hace es que va alimentando allá en la plataforma en la que cada ARL y el Ministerio del Trabajo tiene y va chuleando lo que sí y lo que no. Pero no es como tal que tú subas este archivo, ¿no? Es como un pastelito, ¿cierto? Como un documento de trabajo propio que tú vas a tener que tiene exactamente los mismos valores que utiliza tanto ARL como Ministerio para calificar porque es estándar, esos valores de calificación son estándar porque están contemplados en la resolución 0312 y simplemente lo que yo hago es que voy manejando este documento de forma de trabajo propio como para saber en qué porcentaje voy y en el ministerio y en la ARL yo cargo, o sea, registro porque son plataformas, digamos, son formularios que tú vas llenando y ahí van registrando la información. Al ministerio se le hizo la petición de que se pudiera como cargar
para no tenerlo que hacer como tan manual. No sé si para la actualización ahorita de enero vaya a salir actualizada la plataforma, pero básicamente él te va poniendo cada pregunta y tú le vas dando cumple totalmente, no cumple, no aplica, cumple totalmente, no cumple, no aplica. Profe, bueno, qué pena, sí está, profe. En esta para ahorita enero está tal cual usted está diciendo ahí. Así 1 a 1. Sí. Entonces sí, o sea, no lo han modificado, sigue siendo igual, porque lo que se le había pedido era que como que permitiera que uno subiera los Excel de una vez, pero no, o sea, realmente es complejo, para que eso se pueda leer es complejo. Yo sé que pues se le había hecho como la petición, pero no, sigue siendo así, 1 a 1. Bueno, entonces les voy a explicar cómo es la estructura de calificación para que ustedes me vayan entendiendo, ¿cierto? Cómo se aplica esa norma, ¿cierto? Esas tablas y valores de calificación. ¿Me entendieron bien lo de los requisitos? Es decir, el estándar, ¿cómo se verifica? Porque eso es muy importante, no se digan mentiras, muchachos, o sea, créanme, sean honestos, porque cuando yo voy a verificar el requisito, lo verifico completo. Y tengo que garantizar que todo lo que el requisito me dice, eso lo cumplo, todo tal cual. No puedo si usted le tiene dudas, usted dice, ay, pero nos falta eso. Si le falta eso, póngalo, no cumple. ¿Por qué? Porque no lo cumple totalmente. ¿Listo? Entonces, esto es como, yo siempre les coloco el ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, está en un programa de drogadicción, ¿cierto? Pues de un programa para eliminar una adicción. ¿Listo? Entonces, usted no le dice, no, pero vea, déjelo que se fume un puchito de marihuana cada 8 días para que calme la ansiedad. No, nada, o sea, es nada. O sea, o consume o no consume, pero acá no hay puntos medios, lo mismo acá. Usted cumple totalmente o no lo cumple. Entonces ahí no hay como mandos medios, como que sí, como que cada 15 días me fumo uno. No, entonces usted consume, ¿cierto? Usted consume o no consume, ¿cierto? Ahí no hay mandos, no hay puntos medios. Lo mismo acá. ¿Cumple o no cumple en su totalidad? Para que no se engañen en las calificaciones y ustedes sean muy honestos en saber hasta qué punto efectivamente tiene implementado el requisito en su totalidad. Y ya tiene el pastel, o sea, ya tienen el pastel allá definido, ya saben cómo debo garantizar que se cumpla. Obviamente, a eso es a lo que usted le van a ir apuntando. ¿A ir qué? A ir desarrollando, ¿cierto? Cada uno de esos requisitos y que ustedes tengan todo el dominio técnico para garantizar cómo se implementa ese requisito de forma específica. ¿Sí? Eso ya es como a lo que vamos en el día a día, ¿cierto? En el quehacer de la seguridad y salud en el trabajo, eso es lo que llegamos y eso es lo que nos da la experiencia, yo tener como esa habilidad de coger cualquiera de estos requisitos y ser capaz de implementarlo en una empresa sin ningún problema. Y hay unos que ya les son familiares, otros que muy probablemente les son nuevos, pero que en la medida que van avanzando en su programa de formación, van adquiriendo esa habilidad para irlo desarrollando. ¿Sí? Entonces, ese es como el paréntesis ahí para poderles explicar bien lo de la calificación. Entonces, de modo general, ¿cierto? Para que me entiendan, para que miren, digamos, como el documento en perspectiva general, miren que el documento retoma del ciclo PHBA las 4 etapas. Retoma el planear, retoma el hacer, el verificar y el actuar. ¿Listo? Entonces, miren, me muestra las 4 etapas. Pero aquí no me están hablando de los requisitos del sistema de gestión, sino que me están hablando de los requisitos de los estándares mínimos. Se cruzan, ¿cierto? O sea, se complementan, pero pueden tener denominación diferente. Incluso los estándares mínimos son, para los que tienen la 60, cumplen el sistema de gestión completo y un poquito más, porque los estándares mínimos piden unas cositas de más. Entonces, cuando yo cumplo los 60 estándares mínimos en su totalidad, garantizo que estoy cumpliendo el sistema de gestión en su totalidad y un poquito más. Entonces, no hay ningún problema. Pero miren que conserva la misma estructura. Conserva la estructura del planear, del hacer, del verificar y del actuar. Ahora, ese ciclo, ¿cierto? Viene desagregados por los estándares, ¿cierto? Y resulta que están el estándar y el estándar puede tener unos ítems, es decir, el estándar puede estar desagregado en varios ítems
o el estándar puede ser el mismo ítem. Algunos son tan reducidos o tan simples, por decirlo así, tan condensados, que el mismo estándar es el mismo ítem, pero algunos son más amplios. Entonces, ¿cómo así? Resulta que el estándar, por ejemplo aquí, miren, el estándar se llama capacitación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y esa capacitación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se compone de 3 subestándar o de 3 ítems que hacen parte de ese estándar. Mientras que, por ejemplo, miren que el estándar de la política de seguridad y salud en el trabajo solamente se compone, en el ítem del estándar, solamente se compone de la política de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no tiene más como subdivisiones, como para que me lo entiendan, ¿cierto? No tiene más elementos que yo verificar, sino que 1 a 1. Mientras que en otros es 1 a varios, ¿cierto? Como para que vayan entendiendo cómo se compone. Entonces, por ejemplo, en los recursos, ¿cierto? Financieros, técnicos, humanos y de otra índole, están agrupados por estos 8 ítems. La capacitación está agrupada por estos 3 ítems. ¿Listo? Y acá vienen de a 1. ¿Sí? Vienen 1 a 1. ¿Listo? Pero, por ejemplo, condiciones de salud en el trabajo está compuesto por 9 ítems. El tema de registro, reporte e investigación está compuesto por 3 ítems. El tema de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores por 6 ítems. Entonces, miren que cada estándar puede estar ampliado en varios ítems. Cuando hablamos de 60 ítems, ¿cierto? 60 estándares, estamos hablando de estos 60. Miren, si yo cuento desde el 1.1.1 hasta el 7.1.4, miren que aquí, ¿cierto? Tengo 60. Esos son los 60 estándares que me referencia la norma, ¿cierto? No los agrupados acá, sino los 60 ítems de estándar que están desagregados 1 a 1, dependiendo de a cuál estándar específico pertenecen dentro de la norma. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, así está, digamos, como elaborado. Entonces, digamos que los 60 los van a encontrar acá donde dicen los ítems del estándar. Y miren algo. El sistema de gestión se califica de 0 a 100, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una calificación de 0, en el que no cumplo absolutamente ningún estándar, o puedo tener una calificación de 100, en la cual cumplo los 60 estándares. Entonces usted me dice, profe, pero ¿cómo que si son 60, entonces califica 100? Entonces resulta que es que la calificación es ponderada, ¿cierto? Es decir, cada uno de los ítems vale una puntuación diferente. ¿Por qué? Porque si fueran 60 estándares y todos valieran lo mismo, mi puntuación máxima sería 60, no 100. Sin embargo, si ustedes vienen y suman acá, ¿cierto? Esos 60, miren, en el recuento que son 60, pero la suma en el valor de los ítems me va a dar 100. Significa que esos 60 estándares, si cumplo los 60, voy a obtener un puntaje de 100. Y ese valor se obtiene de unos valores ponderados. ¿Cómo así que ponderados? Resulta que el que creó la tabla, digo, yo creo que es mucho más importante, por ejemplo, ¿listo? Tener la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y que esa identificación de peligros se haga con la participación de los trabajadores, porque miren que a eso le dio 4, un puntaje de 4, mientras que si usted viene y mira por acá, el que usted tenga el COPAS conformado y funcionando no vale sino 0.5. El que hizo la norma se le ocurrió darle esos puntajes. ¿Por qué? Allá él, ¿cierto? Entonces, digamos que el que se diseñó la metodología allá en el ministerio dijo, yo voy a ponderar esos 100 y los voy a distribuir, y empezó a darle valores. Entonces, miren que hay unos estándares, unos requisitos de esos estándares que pesan mucho, mientras que hay unos que pesan más poquito. ¿Y eso por qué es importante, muchachos? Porque cuando usted empieza a sumar, ¿cierto? A veces uno, siendo objetivo, ¿listo? Si yo tengo que cumplir los 60 estándares, pues la idea es cumplirlos todos, ¿cierto?
pero también hay que ser un poquito más inteligentes, ¿listo? Entonces, empiezo normalmente por aquellos que mayor puntuación me dan. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a subir el sistema en un nivel de puntuación alto. Por lo que les digo, si yo miro acá en el filtro el valor del ítem del estándar, miren que hay estándares que pesan 0.5 y miren que hay estándares que pesan 5. Entonces miren que un solo estándar, listo, miren, el plan de emergencias, por ejemplo, de una empresa pesa 5 de 100, es decir, que es muy representativo, y la brigada pesa otros 5 de 10. Significa que si usted en una empresa a la cual le aplican todos los estándares, usted implementa la brigada de emergencias con el plan de emergencias, de 100 tiene 10. Entonces, mire que pesa mucho, sube mucho el porcentaje de cumplimiento de entrada, ¿sí? Por acá hay alguien que me está levantando la mano. No, bueno. Chicos, es claro ese tema de los porcentajes ponderados, pues lo de los valores ponderados. Entonces, por eso es que 60 ítems me llevan a cumplir un porcentaje de 100. Pero ese 100 lo cumplo en la medida que vaya cumpliendo cada uno de los ítems, ¿cierto? Entonces, digamos que cada uno pesa un valor diferente, unos que valen 0.5, unos valen 1, unos 1.5, 2, miren que acá están todas las valoraciones diferentes, ¿cierto? 0, 1.5, 1.25, 2, 2.5, 3, 4, 5. Y de forma que si yo los cumplo todos, es decir, si yo los cumplo todos, eso me va a sumar, en el porcentaje me va a sumar 100. Eso sería como el valor máximo. Por eso es que me califican de 0 a 100 y digamos que mi meta es cumplir el 100%. Siempre vayan con esa meta. Mi meta es llevar mi sistema de gestión a ese 100% desde la perspectiva de los estándares mínimos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí vamos con ese tema de los porcentajes, de cómo pesa cada uno, ¿cierto? Dentro de la calificación. ¿Vamos ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Y aquí, donde dice peso porcentual, entonces recuerden que el estándar puede estar compuesto por varios ítems. Entonces, básicamente acá donde dice peso porcentual es la suma de la puntuación del estándar como tal. Entonces, recuerden, el estándar, miren, el estándar puede estar compuesto por varios ítems. Entonces, miren, este estándar que se llama recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole, que está compuesto por 8 ítems, donde cada ítem vale 0.5, el estándar en sí vale 4. ¿Y de dónde sale ese 4? Ese 4 sale de la suma de los 8 ítems que componen ese estándar. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, este peso porcentual es el peso, digamos, perdón, el valor del estándar como tal, ¿cierto? Y recuerden que ese estándar es la suma de los ítems que componen cada uno de los estándares. Entonces, ahí digamos como que estaría como el resumen, por decirlo así. Miren, en la capacitación, ¿cierto? Que vale el 6%, esa capacitación está dividida en 3 ítems, cada uno vale 2 y significa que el estándar que se llama capacitación vale en su conjunto, vale 6. Entonces digamos que ahí va agrupando como los estándares dependiendo de cómo estén agrupados ahí en la norma. Ahora, ¿cómo calificamos? ¿Cierto? Entonces, mire, yo cómo califico esos puntajes. Entonces, el puntaje posible que yo voy a obtener va a ser exactamente el mismo valor del ítem del estándar, es decir, el valor que está acá en la columna E,
¿cierto? ¿Qué puede pasar? Entonces puede pasar que yo cumpla totalmente el requisito, que no lo cumpla o que no me aplique. ¿Listo? Entonces, si el requisito no me aplica, solamente vamos a tener que el requisito no me aplica si ese estándar mínimo no me aplica. ¿Cómo así? Si yo soy una empresa de estas chiquitas, de los estándares para 10 o menos trabajadores, clasificadas en nivel de riesgo 1, 2 y 3, resulta que a mí solamente me aplican 7 requisitos. Significa que los otros 7, entonces los otros 53 requisitos a mi empresa como estándares mínimos no le aplican. Entonces yo acá perfectamente en el puntaje posible, en el no aplica, puedo colocar que ese requisito no le aplica a mi empresa. ¿Listo? ¿Cómo se coloca entonces? Si cumplo totalmente o no me aplica el requisito, le voy a dar la puntuación máxima que es igual al valor del ítem del estándar. ¿Listo? Significa que si yo soy una empresa a la que le aplica el estándar del responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que son todas, ¿listo? Entonces, si yo cumplo el requisito, lo coloco en punto 5. Si el requisito no me aplicara, que no es el caso, ¿cierto? Te lo pondría no aquí, sino que lo pondría en el no aplica. Pero si el requisito no me cumple, lo pongo en 0. Dime. El documento que usted nos va a compartir en Excel con la norma, pues con todos los estándares, es este mismo que tiene pues las otras cositas de si aplica, no aplica y eso. O sea, esa que usted nos está mostrando en el momento viene así completo. Sí, viene así, o sea, así tal cual, pues todas las hojitas y ya, pues y los valores. O sea, tal cual, ese mismo archivito se los comparto. Gracias, profe. Listo, no se los he subido todavía a la carpeta del Drive, se los subo a más tardar mañana. Listo. Pero sí, lo van a tener compartido ahí en la misma carpeta del Drive donde hemos estado subiendo la documentación. Entonces, chicos, vuelvo y repito, ¿cierto? Entonces, el puntaje máximo es el mismo valor del ítem al estándar, ¿cierto? Es decir, 0.5, 2, 1, dependiendo del valor que tenga ponderado cada uno de los ítems. Si lo cumplo totalmente o no me aplica, voy a colocarle la puntuación máxima. Si me cumple totalmente o no me aplica. Si no cumple el requisito, le pongo 0. ¿Sí? Significa que, vamos a hacer el ejemplo, ¿listo? Supóngase que yo fuera una empresa y no me aplicara ningún requisito, ¿cierto? Vamos a decir una bobada, ¿cierto? Yo soy una empresa y no me aplica ningún requisito, ¿cierto? Entonces significa que yo en el puntaje posible, ¿cierto? En el no aplica pondría los mismos valores, ¿cierto? Y miren que en la puntuación eso me daría que cumplo el 100%, pero cumplo el 100% porque los califiqué como que no me aplican. Eso es falso, ¿cierto? Porque realmente no hay ninguna empresa que pueda cumplir sin que no le aplique ningún requisito. Como mínimo le van a aplicar los 7 de los estándares mínimos, los 7 de las empresas más chiquiticas, ¿sí? Como mínimo. Entonces, pero como para que miren el ejercicio de que cuando yo califico un estándar como que no me aplica, al yo calificar ese estándar como no me aplica, es lo mismo a que si lo cumpliera, ¿sí? Para que me lo entiendan de esa manera, ¿cierto? O en su defecto, si una empresa a la que le aplican los 60 estándares cumple los 60 estándares, mírenlos acá, ¿cierto? En la calificación de cumple totalmente, cumpliera los 60 estándares, significaría que esa empresa cumpliría en temas de sistema de gestión el 100%. Entonces, esta forma de calificación es la que me va a permitir a mí garantizar la suma del porcentaje en el que voy.
¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. Yo en este archivito tengo, ¿cierto? Para que ustedes se familiaricen con él, yo tengo resaltados por colores, miren, los estándares que le aplican a una empresa pequeñita, ¿cierto? Las empresas a las que solamente les aplica los 7 estándares, ¿cierto? Los 7 estándares. Esas empresas, entonces, en puntuación, ¿listo? En lo que suma al sistema, solamente deben cumplir el 16.5%, porque significa que todos los demás estándares los cumplen porque no aplican, ¿cierto? Entonces, yo a todas a esas empresas les puedo colocar perfectamente en su puntuación el no aplica, y ya de entrada esas empresas van a entrar cumpliendo. Entonces, miren, si yo a 100 le resto el 16.5, que es lo que tiene que cumplir, una empresa de esas de entrada está cumpliendo el 83.5% de su sistema de gestión bajo estándares mínimos. Porque ese 83.5% lo cumple es porque no aplica, y no le aplican porque la norma le dice que no tiene que implementar ese estándar. ¿Listo? Solamente se tiene que enfocar en cumplir ese 16.5. Una empresa de 21 estándares, es decir, el grupo que sigue, tiene que cumplir estos 16.5. Entonces, yo los tengo acá en ese color naranjadito. Entonces, estos 16.5 más unos que yo tengo aquí en azulito. ¿Listo? Entonces, resulta que estos en azulito son los que tiene que cumplir además una empresa a la que le aplican los 21 estándares. Entonces, mire que serían 16.5 más 27.75, ya esa empresa tiene que cumplir un 44.25% de 100. ¿Listo? Entonces, mire que flexibiliza mucho el sistema de gestión. Y ya las empresas que tienen que cumplir los 60 estándares, tienen que cumplir los 60 estándares y tienen que cumplir el 100%. No sé si eso les es un poco claro o es muy confuso. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a coger y miren lo que pasa. Esto es para las empresas, ¿cierto? No me funciona. Esto no me funciona. Entonces, miren, una empresa, ¿cierto? Vamos a eliminarle a las empresas, por ejemplo, a las que les aplica. Pregunto, ahí donde tengo mi empresa que cumple 7 estándares, el resto, Ajá. ahí donde dice valor del ítem, ¿le coloco 0? Le colocas el valor máximo. Eso es lo que estoy haciendo aquí, miren. Supónganse que yo soy una empresa a la que solamente le aplican los 7 primeros estándares, ¿cierto? Significa que esa empresa, que son las que están acá en color, ¿cierto? Naranjadito, ¿listo? Esa empresa solamente tiene que cumplir este 16.5%, ¿listo? Significa que esa empresa, entonces mire lo que voy a hacer acá, ¿listo? Esa empresa, entonces, como solamente le aplican los naranjaditos, a todos los otros usted le va a colocar el no aplica, ¿cierto? En la columna de no aplica le vas a colocar el puntaje como si lo cumpliera, pero lo pones es en la columna de no aplica. Mira que eso automáticamente hace que la empresa, ¿cierto?, empiece a subir en porcentaje, ¿cierto? Entonces a esto no le aplican, esto sí le aplican, este no le aplica, esto no le aplica, esto no le aplica, ¿cierto? Todo lo que no esté en naranjadito no le aplica. Entonces, eso que no me aplica, lo coloco en no aplica y le doy el puntaje máximo. ¿Listo? Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este sí, este no, este no, este tampoco porque es azul. ¿Listo? Entonces, solamente le aplica lo naranjadito. Solamente le aplica lo naranjadito, ¿cierto? Entonces, miren lo que yo les decía, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5,
5, 5, 1,25. No le aplica, no le aplica, no le aplica. 2,5. No le aplica, no le aplica, no le aplica, no le aplica. Listo. Entonces miren que una empresa de esas, de entrada, ¿cierto? Ante el cumplimiento de los estándares mínimos, solamente por los requisitos que no le aplican, cumple el 83,5%. Entonces, esa empresa, ¿a qué se tiene que enfocar? A cumplir el resto, que son 16,5, ¿cierto? Que son los que están en naranjadito, ¿cierto? Que son esos que están acá en naranjadito. Entonces, estos que están en naranjadito, eso sí yo los tengo que calificar como cumple o no cumple. Yo no puedo a esos naranjaditos decirle, no aplica. No, la norma no me permite eso. La norma me dice, si usted es una empresa de esa, tiene que cumplir esos estándares. ¿Listo? Juan, cuéntame. Profe, es que tengo una duda un poquito conceptual. O sea, entiendo la información de los estándares y también de la calificación. No sé si el calificar no aplica para que una empresa ya tenga, en ese caso, por ejemplo, el 85% como chuleado o cumplido, incline la balanza para algún lado y no sea como tan efectivo en algunos casos. Sí, digamos, eso es un beneficio que tienen las empresas, pues que tienen este tipo de empresas ante el ministerio. Por eso les digo, o sea, de entrada, esas empresas, digamos que por eso el ministerio, digamos que para mí se equivocó cuando sacó los estándares mínimos, porque cuando uno va y mira los planes de mejoramiento, los estándares mínimos solamente aplican para las empresas que cumplan, ¿cierto?, hasta el 80%. Significa que una empresa que sea de este grupo y porque no corrige, o sea, no hace corrección del cumplimiento, porque le dice a uno, utilice exactamente la misma lista y a los estándares que no le aplican le da el puntaje máximo. Entonces es engañosa, ¿cierto? Esta lista es engañosa por lo que les estoy mostrando, porque permite que una empresa que no tenga nada, ¿cierto? Miren, una empresa de este grupo de empresas, de las que les aplican 7 estándares, sin hacer nada, se sale de la obligación de planes de mejoramiento. Entonces pasa desapercibida ante el ministerio. A eso iba yo, profe, es que nada más con confirmar la creación de la empresa ya estás cumpliendo el 85%. Sí, y es cierto. No estás haciendo más, entonces no me parece como tan chévere eso así del todo, porque da cierta seguridad, una falsa seguridad a las empresas. Bueno, Da una falsa. Yo siempre les explico a las empresas cuando les hago, por eso es muy importante que ustedes entiendan de dónde salen esos porcentajes de cumplimiento, porque dependiendo, para mí, a esta empresa, su 100 debería ser el 16,5, que es lo que le aplica. Y sobre ese 16,5 es que yo le debería calificar el 100% de cumplimiento, no sobre el 100 que le califico a cualquiera. Entonces, digamos que hay ahí un error, digamos, de concepto, pero, digamos, garrafal del ministerio. Yo sé, como digo por allá, se tiraron la batica a cuadros cuando sacaron esos estándares. Pero es, digamos, lo que uno puede o lo que uno debe de hacer, ¿cierto? Y a mí, digamos, como a lo que yo me enfoco es a que las empresas lo entiendan, digamos, sepan que realmente es una falsa seguridad. Yo les digo, esto es una falsa seguridad, porque es que su 100% no es el mismo 100% de una empresa a la que le aplican los 60 estándares. Su 100% debería ser este 16,5, que es el que realmente le aplica. Entonces, digamos que ahí esta aplicación de esta lista es engañosa. Y es muy importante que ustedes lo tengan claro porque engaña, ¿cierto? Me da un porcentaje de cumplimiento muy alto sin hacer nada, cuando soy una empresa a la que no le aplican muchos estándares. Sí, muy duro así. Incluso lo que pensaba era que básicamente, o sea, ponderaron los ítems como para darle más peso a uno que a otro, pero no ponderan el resultado final. Eso está haciendo una suma aritmética y no está siendo ponderada. Es que, pues digamos, para mí ese tema de los estándares ha sido muy engañoso, pero es lo que tenemos. Y es muy importante que ustedes lo sepan manejar para que las empresas entiendan en temas de cumplimiento a qué se están enfrentando. Y digamos que ellos a veces se quedan con ese porcentaje, y por eso a mí me gusta preguntarle a una empresa, ¿usted en qué porcentaje de cumplimiento va? No,
venga, cuénteme usted qué empresa es y yo lo valoro en función de los estándares que le aplican. Y en ese momento realmente valido si cumple o no los estándares que le aplican a la empresa, pero no, ¿cierto? No esa facilidad que hay de sí, voy en el 83%, el 83% de que no ha hecho nada. Es que no le aplican, pero es una jugada que tiene la norma que permite. Tristemente. Profe, sí, gracias. Y lo más triste es en empresas que están cumpliendo a ras la norma y no por voluntad propia, sino solo para evitar sanciones y cosas de esas muy duras. Es triste, pero es importante que ustedes lo sepan y vean de dónde surge ese tema de la calificación, para que lo tengan claro. Porque la norma es, digamos, como muy laxa en ese tema. Pero la única forma de que no le, eso es muy importante, la única forma en que usted pueda calificar el requisito como que no le aplica es porque no le aplica por estándar, ¿cierto? Si usted es una empresa de 5 peludos, nivel de riesgo 5, tiene que ponerse los 60 estándares, ahí sí no hay tutea que valga. Entonces, digamos que la única forma es que no aplique el requisito, es porque el estándar, digamos, no le aplica. O, por ejemplo, digamos, hay estándares, hay algunos estándares muy particulares, que esos les voy a mostrar algunos casitos de aplicación particular. Por ejemplo, el estándar, si yo vengo y miro acá, el estándar de pago de pensión de trabajadores de alto riesgo, que es un requisito que le aplica a las empresas que tienen que cumplir los 60 estándares. Yo puedo incluso tener empresas dentro de ese grupo que no les aplica el requisito, pero yo no digo que no me aplica, sino que yo evidencio que cumple el requisito, es porque yo no tengo que pagar pensión de trabajadores de alto riesgo. Entonces, es diferente que el requisito no me aplique, ¿cierto? Y yo lo cumpla, pero lo cumpla es porque evidencio que a mí ese requisito no me aplica. No sé si es claro. Es como, a ver, para que me entiendan, es decir, yo califico como que no aplica el requisito de pago de pensión de trabajadores de alto riesgo para las empresas que están en el grupo 1, es decir, que son empresas de menos de 10 trabajadores, nivel de riesgo 1, 2 y 3, y empresas entre 11 y 50 trabajadores, nivel de riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? A esas de entrada, usted califica que ese requisito, ¿cierto? No le aplica. Ahora, miren lo que puede pasar. Yo puedo tener una empresa nivel de riesgo 5, y esa empresa nivel de riesgo 5 no está obligada a pagar pensión de trabajadores de alto riesgo, porque dentro de sus actividades, ninguna de las actividades califica como actividades de alto riesgo, que es una norma muy específica que dice aquellos que son vigilantes del INPEC, aquellos que son del sector aeronáutico, aquellos que trabajan en minería, ¿cierto? Son sectores muy específicos. A pesar de yo ser una empresa a nivel de riesgo 5, puedo no necesitar pagar, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que el representante legal firma un acta en la que dice que no está obligado a pagar pensión de trabajadores de alto riesgo. Y con eso cumplo totalmente el requisito, pero que es diferente a colocar en la calificación que no me aplica. Son como aspectos importantes a tener en cuenta en la calificación de cada uno de los criterios. Porque suele pasar, ¿listo? Suele pasar que hay algunos requisitos que uno cree que no le aplican y lo que hace es que uno que lo califica como no aplica, no, está mal calificado. El requisito le aplica, es decir, usted tiene que colocar que cumple totalmente y evidenciar que ese requisito lo cumple, pero es porque, digamos, no está obligado a ejecutarlo por algún requisito específico. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Igual les voy a compartir el archivito, cacharréenlo, ¿cierto? O sea, manéjenlo, mírenlo, revisen bien la información y sería súper chévere, o sea, súper útil si para la sesión del miércoles pueden traer preguntas muy específicas de requisitos, es decir, profe, vea, ¿eso cómo lo califico? ¿Eso cómo se evidencia? No entiendo eso, ¿cierto? Como para que sea un poco más entendible para ustedes la aplicación de esos estándares, porque es muy importante que se familiaricen con esos estándares y que miren en temas de alcance
hasta dónde, digamos, puede llegar uno en un tema de implementación, para que, digamos, nos familiaricemos un poco más con la aplicación, sobre todo de este tema de calificación y en el tema de verificación de esos requisitos. No sé, chicos, si alguno tenga alguna duda. Profe, por ahora no hay que cacharar el documento y chismosearlo bien. Exacto, sí, pues manéjenlo, revísenlo, ojéenlo muy bien. Recuerden que simplemente es lo mismo que aparece en la norma y digamos que la idea es que el miércoles podamos aprovechar bastante ese espacio para que podamos trabajar con él y ustedes le boten el miedo, ¿cierto? Lo manejen, pongan la puntuación, me equivoqué, no me sumó, sí me sumó, ¿cómo hago para que me dé el 100? Y puedan, digamos, familiarizarse bastante con esa aplicación de esos estándares mínimos. Muchas gracias, profe. Con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces los espero el miércoles. Recuerden que tenemos sesión a las 6 para preguntas muy puntuales que puedan tener y el encuentro para trabajar, digamos, y terminar de desarrollar el tema es a las 7 de la noche. Listo, profe, muchas gracias. Que tengan buena noche todos. Una buena noche para todos, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias por todo. Con todo el gusto, chicos.